pozo de la desesperación. David estaba desesperado, David estaba angustiado, David estaba siendo perseguido sin causa alguna. Pero él entendía que él debía esperar en Jehová. Porque él había dado una palabra y una promesa, y esa promesa tenía que cumplirse en su vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Excelencia Cristiana de tu segmento Mujeres Posicionadas. Yo te invito a que puedas compartir, aleluya, en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube y Twitter. Comparte, vamos, dale me gusta, gloria al Señor, para que otra persona pueda ser bendecido a través de una palabra del Señor. El día de hoy no acompaña a una maestra, una mujer de Dios, una mujer que porta una palabra del reino. Así que me gustaría que en el día de hoy ella se esté presentando. Dios les bendiga en esta hermosa hora que nos están escuchando, esos televidentes. Bendito sea el Señor por esta plataforma. En este hermoso momento vamos a estar buscando la palabra del Señor. Su hermana y amiga Francesca Ruiz de Arias, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Una palabra que es conocida por muchos, pero la palabra es nueva cada mañana, dice, bendito sea el Señor, y cada día. Entonces estaremos leyendo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bendito sea el Señor. Gracias por tu palabra, Gracias, Padre. Señor. Gracias porque ellas son benditas. Gracias, para cada uno de Santo. nosotros. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. En este hermoso momento voy a estar disertando bajo el tema revelación versus cumplimiento. La clave es esperar. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos de revelación no es más que externar algo que ya está oculto. Y cuando hablamos de cumplimiento es ver materializado promesas o cosas que se han dicho. Bendito sea el Señor. Entonces, en este momento, yo quiero enfocarme en este personaje que lo conocemos mucho, que es David. Y vemos que David tuvo una trayectoria donde él era prácticamente una persona que lo consideraban como menospreciado dentro de sus hermanos. Fíjense que él, como menor de su familia, estaba cuidando las ovejas de su padre. Llega un momento donde el rey Saúl, que había sido escogido por Dios, le falla a Dios porque desobedece sus mandatos. Y ahí es donde viene la unción de David. Ahí es donde entra David en este escenario. Podemos ver que hay un momento donde Samuel sigue triste, afligido, y ya el Señor le dice, ven acá. ¿Hasta cuándo tú vas a estar llorando a Saúl? Si ya yo lo deseché. Lo desechó por desobediente. Ay, santo. ¿Qué quiere decir? Que había sido escogido ya otra persona que se iba a levantar en lugar de Saúl. Entonces, vemos cómo Dios lo dirige a la casa de Isaí, el padre de David. Cuando este hombre llega, este hombre de Dios llega, vemos que él está viendo con sus ojos carnales. Él no está viendo en lo espiritual, porque él simplemente se está enfocando que este es robusto. Estaba buscando comparaciones según lo que era Saúl en ese momento. Pero vemos que Dios no quería eso. Aleluya. Dios quería algo totalmente diferente. Gloria. Y ahora es que entramos a la parte de la revelación. Santo. Cuando Samuel está viendo las cosas carnales, entonces Dios le ministra, espérate, que tú no estás viendo lo que yo quiero que tú veas. Dios mío. Entonces ahí viene la revelación y le dice, ven acá, ¿ya se acabaron tus hijos? Dice, no, hay uno que está por allá, cuidando las ovejas. En pocas palabras, uno que lo tienen al menos, porque lo que está es dando servicio. Y pues, tráelo aquí, aleluya, porque nadie se va a sentar a comer hasta que ese no venga. Ahí le bajó la revelación de Dios de que el escogido era David. Vemos que David fue escogido y fue ungido como rey sobre Israel cuando tenía aproximadamente 17 años de edad. Santo. Ay. 17 años. Ay, padre. Oye, por eso revelación versus cumplimiento. La clave es esperar. Este jovencito de 17 años había sido entrenado ahí en el campo, porque él destruía osos. O sea, él estaba aprendiendo para ser guerrero. Desde ese momento, desde ahí él adoraba a Dios donde nadie lo estaba viendo, porque ya había sido revelado quién iba a ser él. No obstante, vemos que llega un momento determinado donde empieza a salir a flote el cumplimiento de esta revelación. ¿Y qué vemos? Que su padre le dice, oye, llévale
comida a tus hermanos que están ahí en la guerra cuando estaban con el enfrentamiento con Goliat. Y él va y él mostró ahí lo aguerrido que era. Dios mío. Cuando él estuvo con este enfrentamiento con Goliat, que ya todos lo conocemos, vemos que él llegó a estar en palacio. Y a lo mejor David dijo, pero se está acercando el cumplimiento de mi unción. Pero no fue así. Ahí es que vemos que empezaron entonces las preparaciones de David, donde Dios lo siguió preparando como varón de guerra para que estuviera al frente de la batalla. Recuerden que decían, Saúl mató sus miles y David a sus 10,000. Aleluya. Él estaba siendo ya reconocido, pero el cumplimiento no había llegado. ¿Qué pasa con este hombre de Dios? Que él había sido escogido, él había sido seleccionado, pero él entendía que debía esperar el tiempo preciso para el cumplimiento de esa revelación. Cuando hablamos de versus, es frente a. Entonces, ¿qué tú tienes? ¿Qué Dios ha revelado de ti que te falta esperar el cumplimiento? A veces nos desesperamos. Como humanos nos desesperamos. Y decimos, pero Dios mío, tú me dijiste que yo iba a ser bendecido. Tú me dijiste que yo iba a ser prosperado. Tú me dijiste que yo voy a tener esto, que yo voy a tener aquello. Y no vemos nada. Ay, santo, aleluya. Pero es que Dios te dice, espera. Amén. Porque tu crono no es el Cairo de Dios. Vemos que este jovencito, aunque fue escogido como rey a los 17 años de edad, él simplemente esperó el tiempo de Dios. Y lo que me gusta es, en esta hermosa historia, que él fue escogido como rey sobre Israel. Israel estaba compuesto por 12 tribus. Pero no obstante, vemos que pasaron algunas situaciones donde las 12 tribus se dividieron y pasaron a ser el reino del norte, el reino del centro, las tribus de Judá, las tribus de Israel. Israel tenía 10 tribus y Judá tenía 2 solamente. Pero Dios no le dijo que tú ibas a ser el rey por partecita. Dios le dio una palabra y una promesa, que iba a ser rey de Israel. Vemos que este hombre se enfrenta a diferentes situaciones donde es perseguido, donde es vituperado, donde es calumniado, buscado para ser muerto por Saúl. Porque Saúl había sido desechado. Y ya Saúl estaba viendo en David el sucesor, cuando él dijo, pero ven acá, este muchachito que está aquí, a quien le corresponde a Jonatán, porque es un legado. Pero Jonatán, que era amigo de David, entendía que el traspaso del mando no era sobre él que había caído, sino que quien tenía la promesa y en quien tenía que cumplirse era en David. Bendito sea el Señor para siempre. Revelación versus cumplimiento. Vemos que David tuvo que esperar a que ese cumplimiento se manifestara en su vida. Y durante toda su trayectoria, donde David llega en un momento al palacio, quizás él diría, ya yo estoy aquí asentado, simplemente tengo que estar tranquilo esperando a que me coronen. Pero ahí es que vemos que empezó David entonces a tener situaciones adversas. Dice la palabra del Señor que este hombre había sido escogido. Y en un momento donde Saúl era atormentado por demonios, ¿a quién fue que le buscaron? A David. Ay, ay, ay. David, el muchachito, que allá donde nadie lo veía, tocaba el arpa y adoraba al Padre. David, ese muchachito que nadie lo estaba escuchando, pero en el mundo espiritual se entendía la magnitud de su llamado, entonces fue ahí enviado. Y dice la palabra que cuando David tocaba el arpa, los demonios dejaban tranquilos a Saúl. Él fue posicionado ahí en palacio y fue una evidencia de que lo que él portaba venía de parte de Dios, pero todavía no era el tiempo de que se cumpliera su reinado. Vemos que luego de esto sigue atravesando por situaciones donde empieza a ser evidente en la guerra, donde empieza a demostrar su valor como guerrero. Pero ¿dónde fue capacitado? Allá, cuando él estaba cuidando las ovejas, porque él le decía, oye, los osos venían y yo lo desmenuzaba. Yo tenía que estar velando, cuidando las ovejas. Y era un entrenamiento para él poder ser el rey sobre Israel. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y podemos notar en esta historia que durante toda esta trayectoria el Señor lo fue preparando para que él cumpliera con su legado. Porque es que la palabra lo dice. O sea, Dios te va a mandar a hacer una función, pero Él te va a preparar, te va a capacitar. O sea, tú muchas veces piensas, yo no tengo la capacidad para desarrollar tal o cual función. Yo no puedo con esto que estoy atravesando, pero sí, la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Tú tienes promesas de parte de Dios. Esas promesas van a ser evidentes en tu vida. Lo que tienes que esperar, el kairos de Dios, para que veas el cumplimiento. Por eso te digo, la clave es esperar. Gloria a Dios. David era experto en esto. Por eso en un momento de desolación, cuando él estaba siendo perseguido,
perseguido por Saúl, Santo. sin él haberle hecho ningún mal. David dijo en un momento en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David estaba desesperado, David estaba angustiado, David estaba siendo perseguido sin causa alguna, pero él entendía que él debía esperar en Jehová, porque él había dado una palabra y una promesa y esa promesa tenía que cumplirse en su vida. Pero David no se desesperó, Lady. David no dijo, no, espérate, así es. yo voy a agarrar este reinado por mi cuenta, Aleluya. porque ya Dios me ungió a mí y desechó a Saúl. Aleluya. No. Incluso vemos que cuando estaban en la cueva, que Saúl lo estaba persiguiendo, le dijeron los compañeros de él, pero mira, David, nos lo pusieron en bandeja de plata, Santo. parafraseando. Santo. Y le dijo, líbreme Jehová Así de extender es. mi mano en contra del ungido de Jehová. Santo. O sea, David entendía que aunque había sido revelado en Samuel que él iba a ser el próximo rey, él entendía que él debía esperar el Santo. tiempo de que esa palabra se cumpliera. Y podemos ver Así que es. él no hizo nada en contra de Saúl en ese momento. Si hubiese sido una persona que no tuviera temor de Dios, cuando viera, mata a Saúl y dice, el reinado es mío. Aleluya. Pero él entendía que las cosas tenían que hacerse en el kairos de Dios, no en el tiempo de él. Así Y podemos ver que David, aunque había sido ungido como rey, a los 17 años de edad, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Según dice, según se estudia, ¿verdad? Dice que aproximadamente duró entre algunos 13 años ese proceso de David para que él pueda reinar una parte solamente. Porque dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 2, que él empezó a reinar, pero empezó a reinar en Hebrón. Hebrón pertenecía a Judá. Y él duró 7 años reinando en Hebrón. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dios le dijo, David, ¿tú vas a estar siendo ungido sobre Judá o le dijo que era sobre Israel? Aleluya. Fue sobre Israel que le dijo. O sea, que la palabra de Dios, aunque había un cumplimiento, pero no estaba determinada todavía. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a obrar según Él entiende en su tiempo como tiene que hacerlo. Así Tú no es. puedes desesperarte. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entramos en una desesperación y dañamos el plan y el propósito Amén. de Dios. Si David hubiese arremetido en contra de Saúl en ese momento, hubiese dañado el propósito. Aleluya. Porque Dios en ningún momento le dijo, mata a Saúl. Ay, 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 ay. Sin embargo, podemos ver que él esperó su tiempo. Gloria al Señor. La palabra me dice que él reinó primeramente en Hebrón, que pertenecía a Judá, donde eran solamente 2 tribus, y duró 7 años allí. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple lo que Él dice. Y vemos que más adelante, en el capítulo 5, entonces se acercan los ancianos de Israel y le dicen, ven para que reines aquí. Ay, santo. Ahí está el cumplimiento. Pero él tuvo que esperar, ¿cuánto? Como 13 años. A él lo ungieron cuando tenía 17. Pero a los 30 años fue que vino a reinar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios ha depositado una palabra sobre ti. Dios te ha dicho algo y tú Santo quizás con tus Señor. ojos no estás viendo que se está encaminando a tú obtener eso. O quizás dijiste, bueno, gloria a Dios, ya lo voy a conseguir. Y ves que hay levantamiento, que hay obstáculo. Y Dios, ¿qué Gloria a pasó? Dios. Acuérdate de David. David llegó a palacio después de su unción, pero no llegó al cumplimiento de la promesa. Entonces, él esperó pacientemente Gloria a que a esa Dios. promesa fuera cumplida. La situación que tú estás atravesando, tómalo como un puente. Tómalo como un trayecto para alcanzar el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Así es, en nombre de Jesús. Quizás Dios te ha prometido bendiciones. Quizás Dios te ha prometido ministerio poderoso. Y tú estás empezando a ver cosas en tu vida que Dios está haciendo de forma maravillosa. Y tú crees que ya llegó el tiempo. Pero cuando ves los levantamientos, te dirás, Dios mío, ¿qué está pasando? Santo. Sigue esperando. Aleluya. Porque Dios no falla. Él no miente. Lo que Él dice, se cumple. En nombre de Jesús. Y lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha prometido para tu vida, lo que Dios ha prometido para tu familia, en todos los aspectos que Dios te lo ha dicho, tú lo vas a ver cumplir. En nombre de Jesús. Quizás tú dirás, bueno, el Señor me prometió que mis hijos van a ser unos evangelistas, van a ser unos pastores, y ahora yo veo que se han desviado del camino. Tranquila, tranquilo. Espera pacientemente en Jehová, que Él va a estar obrando. Y todo lo que Él está haciendo es para enseñarte a ti que la paciencia debe de ser perfeccionada en tu vida. A veces entendemos que las situaciones adversas, Lady, es para nosotros quedarnos ahí y ya terminar el propósito de Dios. Aleluya. Dices, no, pero
No fue Dios que me llamó. No fue Dios que me dio la palabra. Claro que Él te la dio. Santo. Pero quiere perfeccionar en ti cosas para que tú Gloria puedas a enseñar a Dios. otro. Lo que nosotros pasamos no es para quedarnos con ellos. Aleluya. Es que tú no puedes predicar de lo que tú no has vivido. Así es. Tú no puedes hablar de lo que no has sufrido. Así Tú no es. tienes calidad moral de decirle a alguien, aguanta, cuando tú no has aguantado ni has soportado. Aleluya. Para que tú puedas decirlo, tiene que haber una evidencia de lo que tú has soportado, de lo que tú has aguantado. Así es. Entonces, eso pasó con David. David fue vituperado. David fue calumniado, David fue perseguido, David fue entrenado en muchas áreas de su vida Aleluya. donde él tuvo que soportar para luego poder ayudar a otros. Gloria a Dios. Imagínense usted si David se hubiese desesperado, el propósito de Aleluya. Dios se cae. Pero él pacientemente esperó a Jehová. Y cuando estaba en medio de las tribulaciones, cuando estaba en medio de esos sufrimientos, de esos momentos de angustia, él recurría a Jehová. Así tú, así yo también, así la pastora Lady, debemos de recurrir a Jehová cuando estamos pasando por momentos Así es. difíciles. No sé cuál es tu situación. Quizás Dios te ha dado una palabra y tú estás viendo que todo se está tornando contrario a lo que Dios te ha dicho. Te voy a decir algo. La palabra dice que el enemigo arrecia cuando sabe que le queda poco tiempo. Así es que gózate porque el tiempo de tu cumplimiento se está acercando. El tiempo de tu cumplimiento está próximo a llegar. No te desesperes y no dudes, porque si dudas vas a atrasarlo. Recordemos que Daniel en un momento determinado clamó a Jehová pidiéndole una bendición. Y la palabra dice que esa bendición fue escuchada inmediatamente. Pero el príncipe de Persia empezó a poner obstrucción para que él no la recibiera. Ahora, ¿quién puede más? Esto es como el caso de la piedra y el huevo. Si la piedra cayó arriba, rompe el huevo. Si el huevo cayó arriba, se rompe como quiera. O sea, que con lo que Dios dice, nadie puede interferir. Si Dios te dio una palabra, eso se va a cumplir. Si Dios te dio promesa, tú la vas a ver manifiestas en tu vida. Pero tienes que creer, tienes que confiar. No puedes amedrentarte porque veas situaciones adversas que están Amén, contrarias así es. a lo que Dios te dijo. Amén, Lo que Jesús. Dios te dijo tiene validez en la tierra, en el cielo, donde quiera, porque Él es el Dios real, omnipotente, que tiene autoridad para cambiar todo lo que tú estás viendo en tu entorno. Y hay algo, Él es el Dios de lo imposible. Tú puedes pensar que no se va a poder obtener la promesa que Dios dio para tu vida, pero créeme, que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Así como David vio el cumplimiento de que luego de 13 años, él estuvo reinando en Judá y en Israel, Gloria que a reinó Dios. en ambos reinos. Bendito sea el Señor para siempre, que era la promesa que Dios le había dicho cuando tenía 17 años. Así tú vas a ver cumplida la promesa de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús. Revelación versus cumplimiento. La clave es esperar. Espera pacientemente en Jehová y lo que Él ha dicho de ti se va a cumplir. Dios te bendiga. Amén, amén. Poderoso, poderoso mensaje, la gloria del Señor. Yo sé que hay vidas que están siendo impactadas a través de la palabra del Señor. Hemos llegado, mis hermanos, ya hemos llegado al final de tu programa Excelencia Cristiana, de su segmento Mujeres Posicionadas. Así que vamos, comparte, toca la campanita, gloria al Señor. Yo te invito para que otras vidas puedan ser edificadas. Yo me gustaría que nuestra amada pastora ore por esas personas que están desesperados y que aprendan a esperar el tiempo de Dios. Amén. Padre Celestial, te presentamos aquellas vidas que nos están escuchando en este momento. Mira el momento de desolación, el momento de desesperación que Sí, están Señor, atravesando, en nombre de Jesús. donde seguramente todos los Sí, ataques que Señor. están recibiendo le hacen entender que tu palabra no se va a perfeccionar En ni a el cumplir nombre en de sus Jesús. vidas. Yo te pido, Dios, que tú le des la fortaleza, que tú le des la confianza y que En ellos el nombre de necesitan Jesús. para entender, Dios, que tú no fallas, que tú no cambias, que tú no tienes sombra de variación y que si tú has dicho algo, Dios mío, esa promesa que tú le has dado para su vida, ellos van a verla perfeccionada y van a verla En el nombre de cumplida. Jesús. Gracias por ellos. Bendícelos, protégelos, guárdalo y cuídalo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, así que hemos llegado al final de tu programa, así, Excelencia Cristiana, de su segmento Mujeres Posicionadas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuve con ustedes su hermana y amiga Lady Reyes, Francesca Ruiz de Arias. de su segmento Mujeres posicionadas. Dios te bendiga. Dios te guarde.